todos los signos y síntomas que aparecen como producto de trastornos renales están asociados a defectos de filtración o perfusión renal, en combinación con procesos inflamatorios agudos, crónicos o degenerativos. De ahí que los trastornos que afectan el proceso de filtración, concentración, depuración de la orina o la regulación del pH a través del efecto de liberación de ácidos fosfóricos, sulfúricos y amoníaco a través de la urea y la creatinina, ¿no? O los trastornos de regulación de electrolitos, de sodio y potasio principalmente, o los efectos de la estimulación del efecto del oxígeno y del volumen sobre el riñón, que afecta la acción de liberación de renina, angiotensina, aldosterona, retención de sodio, generación de aumento de osmolaridad, inducción a liberación de hormona antidiurética, o el efecto del volumen y el gasto cardíaco aumentado o disminuido, que afecta la liberación del péptido arterial o péptido natriurético, influyen en el efecto de filtración y reabsorción del agua, ¿de qué? Favorece el efecto de hiperhidratación o hipodhidratación, generando trastornos de normovolemia, hipovolemia, hipervolemia, asociados a deshidratación o a hipertensión arterial. Distintamente que los trastornos inflamatorios pues, también repercuten en el proceso de nutrición del mesangio a nivel renal y estimulan la acción del efecto renina, angiotensina, aldosterona, asociado a no filtración, asociado a isquemia, a necrosis, con trastornos o no de la membrana glomerular o del sistema tubular. ¿Ya? Entonces, ¿de qué bien aparecen los distintos signos y síntomas? De que, dependiendo de la cantidad de agua que nosotros orinemos y de su concentración de proteínas o electrolitos, vamos a tener trastorno de la densidad de la orina. Y nosotros podemos tener orinas normodensas, hipodensas o hiperdensas, o isosmolares, hiposmolares, hiperosmolares, ¿no? Isosmóticas, hiposmóticas o hiperosmolares, como quieran llamarlo. Es lo mismo. No, en condiciones normales la densidad de la orina es alrededor de 1010 o de 180 milimoles por decilitro, que es la misma densidad del plasma. Con la diferencia que la orina no tiene glucosa, no tiene proteínas, no tiene glóbulos rojos. Pero la densidad es la misma, la osmolaridad es la misma. Cuando la densidad o la osmolaridad de la orina está por debajo de 1010, se dice que hay orinas hiposmolares, hipoestenúricas, hipodensas, diluidas. Generalmente eso está asociado a exagerada filtración de agua, producto de trastornos hormonales o producto de efecto de exceso de filtración de agua de la orina, porque no puede retener. Cuando la densidad de la orina está por encima de 1013, se dice que es una orina hiperosmolar, hiperdensa, hiperestenúrica. Generalmente asociado a trastornos que no nos permiten retención de sodio, que no nos permiten retención de proteínas, o elementos que nos inducen a perder el sodio
Y hay algunos pacientes que a pesar de tener densidad entre 1010 y 1013, no pueden concentrar la orina. Eso se llama isotenuria. En algunas condiciones falla el mesangio del riñón, que no tiene capacidad osmótica, no puede retener sustancias con capacidad que genere osmolaridad. Y esos volúmenes, y esa orina aumentada de densidad o disminuida en su densidad puede tener volúmenes mayores o menores. En condiciones normales nosotros orinamos alrededor de 1500 ml en 24 horas. En algunas ocasiones no orinamos más de 350. Entonces hablamos de oliguria. Y cuando no orinamos nada decimos que existe anuria. Cuando orinamos más de 2 litros decimos que existe poliuria. Y existen diferentes causas para que existan poliurias. Las poliurias pueden ser osmolares o pueden ser acuosas. Cuando son osmolares, significa que hay elementos en el sistema tubular que se filtró o que se eliminó y que no puede ser reabsorbido por el sistema glomerular y tubular, y que atraen agua y que originan escape exagerado de la misma a través de la orina. De que, por ejemplo, podemos generar poliurias osmolares producto de los diuréticos de asa, como la furosemida, por ejemplo, que bloquea la reabsorción del sodio a nivel proximal y distal. O diuréticos inhibidores de la enzima convertora, que bloquean la angiotensina 2, que no retienen sodio, pero sí nos ayudan a ahorrar potasio, como la hidroclorotiazida. O diuréticos inhibidores de la aldosterona, como la espironolactona, que bloquea el efecto de la retención del sodio a nivel proximal y distal. O diuréticos osmolares, como el manitol, que produce atracción de agua a nivel del sistema glomerulotubular, para obligar a ese riñón a filtrar. Entonces eso no genera que esas sustancias, pues ese alimento que tiene capacidad osmótica, sobre todo sodio, urea y creatinina, pasen al sistema tubular y atraigan agua. También podemos generar trastornos de poliurias hiperosmolares asociados a trastornos hormonales, como el hipoaldosteronismo, primario o secundario, por defecto de la glándula suprarrenal o por defectos de acción de la angiotensina 2 o asociado al ACTH. Entonces esa glándula suprarrenal no produce o no libera aldosterona y ese riñón no reabsorbe sodio. Por lo tanto, no puede reabsorber agua y el agua se escapa. Son los pacientes diabéticos, sobre todo cuando los niveles de glucosa sobrepasan los 180 miliosmoles por decilitro de sangre.
que es el índice de tolerancia de la glucosa a nivel renal. Eso genera una vasculitis y genera una sobrecarga glomerular que permite el escape de glucosa hacia el sistema tubular. Y ahí no se resuelve y la glucosa arrastra agua. Entonces no genera poliurias hiperosmolares. Otra alteración que nos puede generar poliurias hiperosmolares es la falta de osmolaridad en el sistema intersticial del mesangium. A nivel del glomérulo se filtra pero no retiene en el intersticio. Entonces todo lo que filtra lo vuelve a sacar. Eso significa que el mecanismo de contracorriente a nivel renal falla, en que no tiene capacidad de concentrar o diluir la orina. Y eso nos permite que esas sustancias se queden en la orina y generen hiperosmolaridad y atraigan agua. Estos son los que producen esas orinas isosmolares. Pero genera poliurias hiperosmolares. Trastornos funcionales como la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia hepática, la taquicardia paroxística nocturna, produce mayor gasto cardíaco en la noche asociado al efecto parasimpático e induce a que se libere mayor cantidad de péptido trial. Y el péptido trial, asociado a ese volumen de sangre que llega hacia los riñones, filtra mayor cantidad de agua, pero bloquea los efectos del sodio, no lo retiene. En otras palabras, bloquea la acción de la aldosterona y permite que el sodio se escape y produce poliurias hiperosmolares. Entonces, esos son de tipo osmolar. Y tenemos las poliurias acuosas. Las poliurias acuosas, por ejemplo, están asociadas a efectos psicológicos o trastornos mentales, sobre todo cuando existe déficit de litio. Esos pacientes maniáticos depresivos que se le da por beber agua y origina lo que se llama dipsomanía o postomanía. Cuando nosotros ingerimos demasiada cantidad de agua, generamos sobrecarga tubular. Y al generar sobrecarga tubular por exceso de volumen, generamos relajación de las paredes, inhibimos el efecto simpático de retroalimentación. Con eso, bloqueamos la producción de hormona antidiurética. Y estos pacientes que generan efectos de ingestión exagerada cantidad de agua, bloquean la liberación de la hormona antidiurética. Entonces, no hay estímulo sobre los receptores cerebrales, el núcleo supraóptico y paraventricular no lo libera, o la hipófisis no la libera, y no hay quien actúe a nivel tubular para producir retención de agua. Y esos pacientes pierden agua en mayor cantidad. Es un efecto psicológico. Existen trastornos patológicos asociados al embarazo,
como por ejemplo las mujeres embarazadas después de las 16 semanas, cuando la placenta funciona ya sola, pueden producir dos tipos de hormonas. Uno es el lactógeno placentario, que produce inhibición de la insulina y nos produce diabetes de tipo 2 en la embarazada, o sea, nos induce a diabetes gestacional, pero de tipo 2. En otras ocasiones, esa placenta produce desmopresinasa, que es una enzima que bloquea o destruye la acción de la hormona antidiurética. Y al bloquearla o destruirla, no permite que ésta actúe a nivel tubular distal para permeabilizar los túbulos y reabsorber agua. Entonces esa mujer embarazada empieza a orinar por demás. Y también origina lo que se llama la diabetes insípida gestacional. Es un problema patológico. Otros trastornos puede ser a nivel cerebral. Puede que los receptores del núcleo supraóptico y paraventricular no respondan a estímulos de osmolaridad periférico central. Y al no producir, al no recibir esos estímulos, o no percibirlos, no produce hormona antidiurética. En otras circunstancias, este núcleo supraóptico paraventricular se inflama, se isquemia, se necrosa, se atrofia, se hipotrofia, o sufre extirpación, trombosis, y no funciona. Entonces deja de producir hormona antidiurética en cantidad normal. Y cuando se la necesita, no existe en la circulación. Porque al no producirla en cantidad suficiente, tampoco la pasa a la hipófisis, donde se almacena a través del tallo hipofisario. En otras condiciones, la glándula la produce, pero no se produce el factor liberador. En otras condiciones, es la hipófisis que la retiene y no la libera, por falta de factor liberador. Y estos dos nos producen diabetes insípida central. En otras ocasiones, el problema está en los riñones. El riñón puede ser que no tenga receptores específicos para la hormona antidiurética, o que sus receptores sean destruidos por anticuerpos o por procesos inflamatorios, por necrosis glomerulotubulares, asociados a infecciones o inflamaciones, sobre todo inmunológicas. Entonces no hay donde llegue la hormona antidiurética y actúe. Entonces no hay quien retenga agua. Entonces estamos hablando de un problema de diabetes insípida renal, que es un problema periférico. Esto es central, esto es periférico. En otras ocasiones, nosotros ingerimos sustancias tóxicas o productos que bloqueen la acción de la hormona antidiurética o que ocupen los receptores, como el caso del alcohol. Cuando ustedes toman 2 vasos de cerveza, pues están felices, contentos, alegres, ¿no? Eufóricos. Hay una hipersensibilidad. Pero se toman 4 vasos y empiezan a ir a orinar, porque ya se bloquearon los receptores. La hormona antidiurética no tiene dónde actuar, porque el alcohol ocupa esos receptores.
o la inactiva a nivel circulatorio. Se toman 10 vasos y no hay quien los pare de orinar. Así dejen de tomar. Y al otro día amanecen con la cabeza dolorida, con la boca seca y con una sed que no hay cántaro de agua que los satisfaga. ¿Ah? Porque están deshidratados, porque todavía sigue el efecto de la hormona antidiurética. Y esa hormona antidiurética que está bloqueada hace que aumente su osmolaridad intraplasmática. Y la osmolaridad intraplasmática aumentada busca agua de dónde sacar y se la saca de las células. Entonces le genera hiperosmolaridad. Y mientras ustedes no repongan esa hiperosmolaridad, no la inviertan, van a seguir teniendo sed. Mientras dure el efecto del alcohol, van a seguir orinando. Entonces tenemos esos efectos. ¿Qué es lo que hace la hormona antidiurética? La hormona antidiurética a nivel de los riñones actúa sobre la proteína G, activa el AMP cíclico o GMP cíclico, activa a las adenilciclasa AMP cíclico y produce activación de las aquasporinas. Y estas aquasporinas son las responsables de permeabilizar los túbulos colectores vitales y proximales para que ustedes puedan reabsorber agua. Si eso no se forma, de nada sirve que exista hormona antidiurética. Si existe algún trastorno enzimático o proteico que bloquee la formación de estas enzimas o de estas proteínas, tampoco se va a formar aquasporina. Y eso puede producirse cuando existe fallo hepático o cuando existan trastornos inmunológicos que vayan y destruyan a esos precursores de esta proteína. ¿Ya? Entonces aquí que tenemos los distintos tipos de poliurias. Las poliurias osmolares, vamos a tener orinas abundantes con bastante densidad y por supuesto con sabor mucho más salado que lo normal o mucho más oscuro que lo normal. Mientras que las orinas acuosas van a ser transparentes, diluidas, como su nombre indica, ¿no? Sin sabor, sin color y sin olor. Por eso que se llama insípido. En algunos casos de estos pacientes, su densidad disminuye por debajo de 1003 y la cantidad de orina que ustedes pueden eliminar en 24 horas inclusive puede ser hasta 40 litros en 24 horas. Sobre todo los de tipo central, donde no hay hormona antidiurética, donde no se produce. ¿Alguna pregunta, Domingo? Doctor, en las infecciones urinarias, ¿qué tipo de poliuria puede llegar a causar? ¿Puede ser osmolar? Depende de qué tipo de infección. Ya vamos a hablar de eso. No confundamos poliuria con poliuria. La poliuria es el aumento de la frecuencia mencionada. No volumen, frecuencia. Si usted orina 10 veces al día, en forma normal, estos pacientes orinan 30, 40, 50 veces. ¿Ya? Y eso no significa que orinen harto o que orinen poco. Porque puede haber poliuria con orinas aumentadas, con volumen aumentado o con volumen disminuido. Pueden haber poliuria con densidad aumentada, con densidad disminuida. Todo va a depender de qué es el origen. ¿Ya?
Si una diabetes insípida central, pues generará polaquiuria con aumento de volumen y densidad baja. Pero si una polaquiuria asociada a una insuficiencia suprarrenal va a generar poliuria con hiperosmolaridad. ¿Ya? ¿Claro? Entonces esto es una alteración de ritmo de eliminación de la orina. Y así como hay trastornos en el ciclo o el ritmo de eliminación de la orina, también tenemos trastornos asociados a el círculo circadiano. En condiciones normales nosotros orinamos más de día, porque nuestra actividad es de día. Los que trabajan de noche, pues, orinarán más de noche, tomando en cuenta de que toda su actividad la realizan de noche. Pero hay personas que orinan tanto de día o de noche. O hay personas que orinan más de noche que de día. Porque muchas veces de día no podrán hacerlo, muchas veces. O lo hacen, pero no en la cantidad suficiente. ¿Ya? Es que la nicturia es orinar más de noche. Eso puede estar asociado a distintos trastornos. Por ejemplo, las insuficiencias cardíacas, la desnutrición, la insuficiencia hepática, la prostatitis o la hipertrofia prostática van a generar nicturia. En el caso de los tres primeros, insuficiencia cardíaca, hepática o desnutrición, son por lo general pacientes que retienen líquidos, que se quedan en el espacio intravascular o se va hacia el espacio intersticial, debido al exceso de presión venosa que saca líquido. Ya sea porque la sangre refluye del corazón, o porque las venas o las arterias no tienen la capacidad para retener el líquido por baja presión oncótica y se va hacia el intersticio. Eso significa que de día, o en actividad, o en estado de pie o sentado, el corazón va a bombear menor cantidad de volumen, va a activar su sistema renina, angiotensina, aldosterona, va a retener agua, ¿ya? Y no va a orinar. Pero de noche, todas las presiones se estabilizan, tomando en cuenta que el paciente se va a posición horizontal. Que durante la noche el efecto parasimpático actúa y produce relajación vascular, arterial. Que durante la noche ese efecto de relajación vascular y mayor efecto de contracción cardíaca por el efecto parasimpático, mayor fuerza, induce a liberación de péptido arterial y el riñón tiene mayor perfusión, induce a mayor filtrado y bloquea la acción de la aldosterona y ese paciente pierde sodio. Que durante la noche, al estar en posición horizontal y tener todos los vasos con una presión uniforme, el líquido puede reabsorberse y volver y circular y ser eyectado y eliminarse. Por eso es que los pacientes que tienen edemas amanecen deshinchados por las mañanas, sobre todo los cardíacos o hepáticos o desnutridos. No el renal, porque el renal aparece con los ojos inflados. ¿Ya? Y cuando hablan de síndrome nefrótico me van a decir por qué. Tarea. ¿A quién le toca? ¿O a quién le toca? Tarea. ¿Ya? Bien. Entonces este paciente en la noche, por esos efectos, su riñón tiene mayor filtrado, tiene bloqueo del sodio, lo elimina y ese riñón filtra y elimina agua.
y generan poliuria, o sea, nicturia. No necesariamente poliuria, pero generan nicturia con orinas hiperosmolares. Lo mismo pasa con la taquicardia paroxística nocturna. El corazón trabaja más, genera mayor efecto hidroatrial, le llega mayor volumen de sangre al riñón, filtra más y bloquea el efecto de la hormona del sodio y de la aldosterona por el efecto hidroatrial que se está liberando. ¿Ya? Entonces, en el caso del paciente prostático, son pacientes que normalmente no pueden orinar normalmente, porque la hipertrofia prostática les comprime la uretra y no permite que se vacíe la vejiga. Entonces quedan residuos después de una micción. Y es un paciente que está ingiriendo líquidos o que está produciendo agua endógena. Y eso produce que esa agua vaya y se filtre y que genere mayor llenado sobre el corazón, sobre la vejiga. De ahí que cada rato van a orinar, pero no la vacían. Quizás de día la disimulan, pero por la noche se levantan cada rato, ¿no? Porque esa dificultad que tienen para vaciar la vejiga, asociado a ese efecto de relajación vascular y mayor liberación de efecto hidroatrial, produce que ese riñón filtre más y que la vejiga se le sobrecargue con mayor rapidez. Independientemente que el efecto del efecto parasimpático puede que relaje parcialmente el esfínter vesical interno, pero la hipertrofia prostática no le permite que vacíe. Entonces estos pacientes orinan más de noche. Y amanecen aburridos al otro día y con sueño, ¿no es cierto? Entonces, de aquí que tenemos las nicturias. O pacientes que tengan vejiga hiperexcitable. Las vejigas hiperexcitables originan también nicturia porque es una vejiga que cada rato se va a estimular por estimulación de los pudendos. Asociado no a la estimulación central. Entonces una vejiga que con poco volumen va a estar contrayéndose y genera nicturia. Otra alteración que tenemos es la opsiuria. La opsiuria es un trastorno del proceso de filtración renal. No es patológico. Es un proceso normal que puede pasar en algunas personas y que producen retardo en ese proceso de filtración. Cuando ustedes se van a hacer alguna ecografía urinaria, por problemas de vejiga, por problemas de cálculo, por embarazo, lo hacen tomar agua. Y por lo menos les exigen que tomen 1 litro de agua, ¿no es cierto? O 8 vasos de agua, que es 1 litro. Ustedes se lo toman los 8 vasos y al cabo de 45 minutos y 1 hora ya están yendo a orinar. Eso es normal, tomando en cuenta la capacidad de absorción gástrica e intestinal. No tardan más de 1 hora y están de ir a orinar porque ya se les llenó la vejiga. Pero estos pacientes que tienen opsiuria se toman el litro de agua y tardan 3, 4, 5 horas en ir a orinar. ¿Vuelve a insistir? No porque exista daño glomerular o tubular, no porque exista trastorno hormonal, sino que el proceso de filtración es demasiado lento. Y no tiene ninguna otra patología asociada. ¿Está claro? Vamos a hablar de proteinurias.
la presencia de proteínas en la orina. Las proteinurias pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. Cuando hablamos de proteinurias verdaderas, significa que el riñón filtra proteínas, permite el escape de proteínas a esa membrana glomerular. Y por lo tanto van a aparecer en la orina, porque una vez filtradas no se reabsorben. Cuando hablamos de proteinurias falsas, significa que el riñón filtra, forma orina, la concentra, pero no elimina proteínas a través de la membrana glomerular. Y que la orina se contamina en el trayecto de excreción, en la vía de excreción. Llámese a nivel de la pelvis, llámese a nivel del ureter, la vejiga, la próstata, la uretra, a nivel del prepucio o a nivel de la vagina. Porque existen procesos inflamatorios que generan exudados y que producen proteínas y que contaminan la orina. ¿Ya? Por eso que se denominan falsas proteinurias. Para que nosotros, existen diferentes tipos de proteinurias verdaderas. Ven que hay algunas que son fisiológicas y otras que son patológicas. Por ejemplo, tenemos la proteinuria postprandial. Las proteinurias postprandiales se presentan en algunos tipos de personas que tienen la costumbre de ingerir proteínas como cualquiera de nosotros, pero que su hígado no tiene la capacidad de metabolizarlas y depurarlas adecuadamente. Y gran parte de esas proteínas que nosotros ingerimos se nos escapa al sistema sanguíneo periférico. O sea, pasan al corazón sin ser degradadas. Y eso produce un efecto de sobrecarga glomerular y producen su escape. Lo mismo que con los diabéticos cuando tienen exceso de glucosa y producen el escape. Con la diferencia de que el diabético produce daño vascular y aquí no produce daño vascular. ¿Ya? Hacer un riñón, un glomérulo sano, pero genera escape de proteínas. Entonces, por ejemplo, ustedes almorzaron, van a orinar después de 1 hora, hora y media, y esa orina va a tener proteínas. Se hace un control de orina más tarde, lejos de la ingestión de los alimentos, y no van a encontrar nada. Esa es la proteinuria postprandial. La tienen otra proteinuria que es por esfuerzo físico. Eso las producen aquellas personas que alzan grandes pesos en posición de pie o en posición sentado. Los que se van a los gimnasios o los cargadores de papa en el mercado. El efecto de alzar peso en posición de pie genera un aumento de la presión intratorácica. Ese efecto desciende el diafragma y desciende el hígado. Y cuando desciende el hígado, la cara posterior comprime la vena renal o la vena cava.
Y ese efecto produce un aumento en la presión venosa. La presión venosa genera aumento en la presión venosa en la vena renal. Y eso produce escape de proteínas hacia el sistema tubular. ¿De qué aparecen proteínas en orina o proteinuria sin que exista daño glomerular? Porque las proteínas no pasan por el glomérulo, sino que pasan directamente desde el sistema venoso. Entonces tenemos esa otra variedad. También tenemos proteinurias patológicas, como la proteinuria de Bence-Jones. O proteinuria que aparece en la enfermedad de Kala o mieloma múltiple. En esta patología, el organismo produce proteínas de muy bajo peso molecular. Y esas proteínas pueden atravesar fácilmente las penetraciones de los glomérulos y pasan hacia el sistema tubular. No se reabsorben. Entonces, cuando nosotros encontramos proteinuria de Bence-Jones, significa que hay un problema patológico muy serio en ese paciente. Es un cáncer. ¿Ya? Otra alteración que nos puede producir proteinurias verdaderas de tipo patológico es el daño de la membrana glomerular, de su epitelio o su endotelio. En condiciones normales, la pared vascular tiene penetraciones pequeñitas y tiene una carga eléctrica negativa en el lado interno. Entonces por aquí pasa agua y algunos nutrientes que necesita el mesango para evitar la formación de renina o eritropoyetina. En cantidad normal. En cantidad normal, estoy diciendo, ¿no? Pero en algunas situaciones existen sustancias o existen anticuerpos que pueden venir y dañan y destruyen esta capa de proteínas, que es una capa de proteoglicano, y hace que esta membrana basal del glomérulo pierda su electronegatividad. Y cuando las proteínas vienen, generan mayor presión y se escapan hacia el intersticio y después hacia los túbulos. En otras ocasiones son los efectos inflamatorios de las prostaglandinas que dañan esta membrana glomerular y hace que estas penetraciones se vuelvan mucho más grandes y que permitan el escape de proteínas o de glóbulos rojos y de plasma entero. En otras ocasiones, pues son anticuerpos, antimúsculo liso, antimembrana basal o antifibras elásticas que destruyen la membrana basal del glomérulo, como sucede en la esclerodermia, en la amiloidosis, en la sarcoidosis, en el lupus, en la artritis. En otras ocasiones son los procesos inflamatorios que dañan los podocitos a nivel de ese glomérulo, afectan la unión intercelular de zonas adherentes o ocluyentes y permiten aumento en la permeabilidad y que no retengan elementos sólidos asociados a los efectos de la membrana vascular. En otras ocasiones son sustancias que producen permeabilidad vascular, como la histamina, la vasculitis, o la hiperosmolaridad del plasma que genera vasculitis en los diabéticos, independientemente que los trastornos capilares asociados a microtrombosis también dañan esta membrana vascular, asociado a los procesos inflamatorios. ¿Ya?
Y al generar ese efecto, esos procesos inflamatorios en esas membranas vasculares también producen destrucción de la prostaglandina alfa tipo 2, que es una prostaglandina que nos induce a venoconstricción cuando no existe, y eso nos lleva a mayor daño glomerular. Entonces, de ahí que los problemas que dañan el riñón nos inducen a que estas zonas puedan fibrosarse, cicatrizarse, engrosarse y no permitan la nutrición de la zona mesangial. Y al no haber nutrición de la zona mesangial, nosotros inducimos a liberar eritropoyetina. O el edema muchas veces no permite que exista una buena nutrición, de ahí que los procesos inflamatorios nos inducen a generar eritropoyetina y generar un aumento en la eritropoiesis sin que exista poliloguria. De ahí que aparecen proteínas en la orina, aparece glucosa en la orina, aparecen glóbulos rojos en la orina. ¿Está claro? Oligurias. Ya decíamos que era la disminución de la cantidad de orina, ¿no es cierto? En 24 horas. ¿Con orinas hiperosmolares o con orinas diluidas? Estas también pueden ser falsas o pueden ser verdaderas. Cuando hablamos de oligurias falsas, vamos a interpretar que es un trastorno donde el riñón filtra, concentra y produce orina, pero que la orina no puede ser eliminada en su totalidad porque existe un problema en la vía de excreción urinaria. Puede ser que exista un cálculo enclavado, un pelvis renal. Puede ser que hubiera existido una ligadura de ureteres. Puede ser que exista una compresión o una acodadura de ureteres. Puede ser que exista un proceso cicatrizal retráctil a nivel de los ureteres o una fibrosis cicatrizal retráctil. Puede ser que exista una atonía vesical. Puede ser que exista una lesión de los músculos detrusores de la vejiga de la pared posterior. Entonces no hay quienes que contraigan. Puede ser que exista una lesión de los pudendos que inervan los detrusores. Entonces no hay quien estimule la contracción. Puede ser que exista una lesión lumbosacra, donde emergen los parasimpáticos que dan lugares a los pudendos. Puede ser que exista una lesión central donde no existe estímulo descendente porque se afecta el área motora. O puede ser que exista una estenosis cicatrizal retráctil en el orificio vesical interno, la uretral, ¿ya? Una estenosis de homo, una hipertrofia de próstata, una estenosis de uretra, un cálculo enclavado en uretra, una fimosis, que no permiten el vaciamiento de la orina en forma total. De ahí que los niños, por ejemplo, hacen el globo vesical, ¿no? Muchas veces orinan gotitas y se forma un globo cuando quieren ir a orinar, porque no tienen apertura del prepucio. Entonces se consideran como falsas oligurias. En cambio, si hablamos de oligurias verdaderas, significa que el riñón no va a filtrar orina, no va a formar, no va a concentrar.
Por lo tanto, no va a buscar por dónde eliminarla en cantidad suficiente. Estas pueden ser orgánicas, pueden ser funcionales o pueden ser patológicas. Por ejemplo, las orgánicas. Significa que es el riñón el que está afectado por una falla en su constitución, por una falla en su sistema vascular capilar arterial, asociados a vasculitis, asociados a microtrombosis, independiente de que exista una inflamación o no, o que existan trastornos en la arteria postrenal, Entonces no filtra, no nutre el mesangio, genera isquemia, genera necrosis mesangial y por lo tanto va a generar estimulación exagerada de renina, angiotensina, aldosterona. No va a producir exceso de osmolaridad por efecto del sodio, no va a retener agua. Pero es un problema dentro de la circulación intrarrenal. Tenemos problemas funcionales. No problemas del riñón, sino de otro tipo de problemas, asociados a elementos que llegan al riñón, como por ejemplo, falta de volumen adecuado, por deshidratación, por pérdida, por redistribución de líquidos, o insuficiencias cardíacas, donde no haya volumen de eyección suficiente, o hipotensión, donde no haya presión suficiente para hacer circular la sangre, o problemas de hipertensión, donde aumenta la resistencia vascular y la sangre no perfunde adecuadamente asociado a ese efecto simpático. Entonces, problemas respiratorios, donde no se capta oxígeno y que secundariamente nos produzca vasoconstricción y que nos lleva a hiponutrición y hipoperfusión del riñón. Entonces, tampoco hay la nutrición del mesagio en cantidad suficiente y nos inducen a ese efecto de estimulación del efecto renina, angiotensina, aldosterona. O problemas patológicos asociados a procesos inflamatorios agudos o crónicos del riñón, que nos induzcan edema intrarrenal, que nos induzcan a vasculitis, a necrosis de la membrana glomerular, que no nos permitan buena perfusión del mesangio y que nos generen retención de sodio y de agua. Y por lo tanto el riñón no filtra de forma adecuada. Que son problemas de riñón, ¿sí? Porque también hay otro tipo de pacientes, problemas patológicos que no están asociados a riñón, como los trastornos de la suprarrenal. La insuficiencia suprarrenal, primaria o secundaria, asociado no a efecto de ACTH, asociado no a efecto de prorenina o efecto de estrés, nos lleva a disminución de la producción de aldosterona. Pacientes con hipoaldosteronismo, lo contrario, nos produce exceso de filtración, de producción de... Me confundí, estaba hablando del otra. En este caso, los problemas hormonales, más bien hay problemas que nos inducen a producir mayor cantidad de hormona aldosterona, por exceso de producción de ACTH, por hiperfunción de la glándula renal, por excitabilidad simpática o por efecto exagerado de renina. Hay tumores productores de renina
sin que exista daño periférico. Entonces nos inducen a exagerar la producción de sodio o retención de sodio por efecto de alteración de la aldosterona. Entonces estos pacientes retienen gran cantidad de agua, secundario al efecto del sodio. O pueden ser pacientes que produzcan gran cantidad de hormona antidiurética y que a pesar de que ese paciente esté hiperhidratado, sigue reabsorbiendo agua. Sigue reabsorbiendo agua. Entonces, nos produce orinas escasas, pero con baja densidad, en el caso del hiperaldosteronismo primario o secundario. Nos produce orinas con hiperosmolaridad aumentada, con bajo volumen en el caso del exceso de hormona antidiurética. Nos produce orinas con osmolaridad aumentada, con volumen disminuido en estos otros dos casos. ¿Ya? Entonces de ahí que producimos poligurias. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Si yo sigo, me lo voy a acabar el tema hoy día. Así que voy a parar ahí. Hasta ahí he llegado con todos los otros. Ahí vamos a parar. La próxima semana vamos a terminar. La próxima semana se acaba todo, ¿no? Préstame su lapicero, por favor. ¿Alguna cosa que no me hubieran entendido? Gracias. ¿Alguna cosa que no me hubieran entendido?